Bueno, buenas tardes. Estamos aquí en otro programa Tiempo de Dios, a través de su canal Vida TV. Hoy continuamos con el Espíritu Santo. Hemos estado teniendo una serie tremenda sobre el Espíritu Santo. Me gustaría que pudieras escuchar toda la serie. Hace semanas que estamos hablando de la persona del Espíritu Santo, qué es lo que es capaz de hacer el Espíritu Santo, la unción, ¿verdad? El bautismo del Espíritu Santo, los dones del Espíritu. La semana pasada hablamos del ministerio quíntuple, cómo Cristo constituyó, ¿verdad?, estos ministerios en la iglesia para edificación de la iglesia. Y no es solo para la época de los apóstoles, de los 12 apóstoles, es para la iglesia actual, porque Cristo fue el que lo constituyó para edificación, madurez, crecimiento, equipamiento de los santos de la iglesia. Sí que es muy importante estos ministerios que funcionen adecuadamente en la iglesia para beneficio, madurez, crecimiento y para que los creyentes no sean llevados y arrastrados por todo viento de doctrina y por estratagemas de hombres que usan el error para confundir a muchas vidas. Bueno, hoy continuamos hablando de los dones. Por favor, vengan conmigo a Primera de Corintios, capítulo 12, del versículo 4 en adelante. La semana pasada hablamos de los dones ministeriales o dones de oficio, el ministerio quíntuple, como yo le dije, utilizando los dedos de la mano. Hoy vamos a estar hablando de los dones espirituales, que son las herramientas que son puestas en manos de los creyentes para llevar adelante la obra de edificación, evangelización, la obra misionera y la obra, ¿verdad?, que se necesita hacer dentro del reino de Dios. Dice así en Primera de Corintios 12, del 4 en adelante. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Qué tremendo. Las manifestaciones del Espíritu son para provecho, para edificación, para el bien nuestro. Miren qué interesante. Son herramientas, ¿verdad? Dones, regalos que el Señor pone en las manos de su iglesia, ¿verdad? Según la gracia que es dada a cada uno, así el Señor va a utilizar a cada hermano y a cada hermana dentro del cuerpo de Cristo. Como dijo Joel, en los últimos tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Por supuesto, carne que conoce a Dios, aquel que ha nacido del Espíritu, porque la gente que no conoce a Dios, que no entiende las cosas del Espíritu, muchas veces lo que va a decir es que estamos locos. Así que muy importante esto. Aquellos que conocemos de Dios, siervos y siervas, dice el Señor a través del profeta Joel, mucho antes de que Cristo viniera, y el cual Pedro en su discurso después del día de Pentecostés lo afirmó, diciendo, como dijo el profeta Joel en los últimos tiempos, el Señor derramará de su espíritu sobre siervos, sobre siervas, sobre jóvenes, sobre ancianos, sobre niños incluso, derramará de su espíritu y profetizarán y hablarán en lenguas. El fuego del Señor será derramado sobre la iglesia. Hoy queremos hablarles no ya de los dones ministeriales, que son dones de oficio dentro del cuerpo de Cristo, sino las herramientas que necesita precisamente estos dones de oficio, o aún los creyentes en general, aunque no tengan llamados ministeriales, para fungir dentro del cuerpo de Cristo y poder ayudarnos los unos a los otros, que sea de provecho al cuerpo de Cristo. Como dice aquí la Escritura, hay diversidad de dones, diversidad de ministerios y diversidad de operaciones. O sea, el Señor opera como Él quiere y de la manera que Él quiere y en el tiempo que Él quiere. Pero es un mismo y solo Espíritu, un mismo y solo Dios, el que está operando a través
¿verdad? A través de estos dones. Los dones pertenecen al Espíritu, pertenecen a Dios. No es que nadie puede adjudicarse y tomar, ¿verdad? El crédito de que estos dones son míos. El Señor va a usarnos a nosotros, a través de nosotros fluye el Espíritu. Nosotros somos el templo del Espíritu de Dios y el Espíritu Santo trabaja a través de nosotros para beneficio de nosotros, trabaja con nosotros para operar sus maravillas dentro del pueblo de Dios. Y dice que Él reparte a cada uno con liberalidad, reparte a cada uno con liberalidad en particular como Él quiere. O sea, lo hace como Él desea. Y las manifestaciones, estas manifestaciones y operaciones del Espíritu son para provecho. ¿Qué es lo que nos insta el Señor en 1 Corintios 12:31? Que procuremos procurar los dones mejores. O sea, no hay nada de malo en que usted le pida a Dios dones, en que usted le pida a Dios operaciones del Espíritu, que usted le pida a Dios que haya manifestaciones gloriosas de lo sobrenatural a través de tu vida, para beneficio del cuerpo de Cristo, para beneficio tuyo, para beneficio de tu familia. Bien, hay algo interesante con relación a los listados que encontramos de los dones en diferentes porciones de la Biblia. Por ejemplo, el listado de 1 Corintios 12, del 4 al 11, menciona algunos dones de poder, dones sobrenaturales, dones de revelación, ¿verdad? Dice así que hay 9 dones específicos aquí en 1 Corintios 12, del 4 al 11. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidades, milagros, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Dones que van a funcionar sobrenaturales para manifestar la gloria, que se haga tangible y manifiesta la unción, la presencia del Señor en medio nuestro, lo sobrenatural de Dios tocando al hombre, el cielo tocando a la tierra y el hombre acercándose al cielo. Qué hermoso, a través de las manifestaciones gloriosas del Espíritu, para edificación y equipamiento, ¿verdad? Levantamiento, redarguir, orientar, equipar a la iglesia. En Romanos 12, del 6 al 8, se mencionan algunos de estos que mencionamos anteriormente en 1 Corintios 12, pero se añaden otros. Mira qué interesante. Se habla, por ejemplo, del don de servicio, el don de exhortación, el don de aquel que reparte, de aquel que preside y el que hace misericordia. Qué interesante. Se añaden otros dones aparte de que se mencionan algunos que ya mencionamos en el listado de 1 Corintios. Sin embargo, también en 1 Corintios 12:28 se añaden otros más. Por ejemplo, los que ayudan y los que administran. Qué interesante. O sea que la palabra del Señor está plagada, está llena de dones. Incluso algunos teólogos duchos en la materia de los dones espirituales nos mencionan, ¿verdad?, de que quizás haya más de todos estos que le hemos hablado y están regados, ¿verdad?, distribuidos en muchas partes de la Biblia, en el Nuevo Testamento. Así que interesante estos dones, dones que muchas veces no van a estar en la palestra, en el escenario, no los vamos a ver muy de común, ¿verdad?, mostrándose. Son dones que, como digo yo, ¿verdad?, hay órganos externos en nuestro cuerpo que todos vemos, los brazos, los ojos, las orejas, la nariz, los pies. Esos son órganos externos que necesitamos en el cuerpo, ¿verdad? Porque somos el cuerpo de Cristo. Pero hay órganos internos que no vemos, órganos internos que están detrás de la escena, detrás de las bambalinas, ¿verdad? En un teatro, usando esa analogía o comparación. Están escondidos, pero que son tan necesarios los externos. Por ejemplo, el corazón, el hígado, el páncreas, los riñones son importantes en el cuerpo. Sin ellos no podemos vivir. Son órganos vitales en el cuerpo. Bueno, ellos conjuntamente con los órganos externos o miembros externos podemos funcionar como cuerpo de Cristo. Así que importante. Vamos a mencionar y vamos a hablar un poquito del listado de 1 Corintios. En el listado de 1 Corintios se habla de dones sobrenaturales.
dones sobrenaturales. Por ejemplo, se menciona la palabra de sabiduría. Sabiduría. ¿Qué es la palabra de sabiduría? O el don de sabiduría. Declaración del Espíritu Santo que aplica la palabra de Dios o la sabiduría de Dios a cierta situación. O sea, una persona que tiene este don y que es capaz de aplicar, mire, no solamente funcionar, sino aplicar la sabiduría de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios a cierta situación específica, de una manera práctica. Bueno, una persona con este don tiene sabiduría, dice que conlleva prudencia, consejo oportuno, palabra sabia y palabra de autoridad. Qué interesante, necesitamos mucho este don hoy en la iglesia. Una palabra prudente, una palabra oportuna, una palabra, ¿verdad?, de consejo. Muchas veces vemos a los hermanos que no saben qué van a hacer, hacia dónde ir, pero llega una persona con ese consejo sabio, esa palabra prudente, que evita muchas veces que matrimonios terminen divididos, que familias se destruyan, porque viene con la palabra sabia, la palabra oportuna, la palabra prudente y la palabra de autoridad. Ese es el don de sabiduría. Sabiduría de Dios que sabe aplicar la palabra de Dios a cualquier situación, ¿verdad?, personal o colectiva. Palabra de conocimiento o el don de conocimiento, en segundo lugar, que leímos en Primera de Corintios capítulo 12, esos 9 dones que hablan de lo sobrenatural de Dios. La palabra de conocimiento. ¿Qué es la palabra de conocimiento? ¿Será el conocimiento humano? ¿Será el conocimiento, verdad, que adquirimos académicamente en la escuela? No, para nada. No tiene nada que ver con el conocimiento que adquirimos en las universidades o en las escuelas. Para nada. Es la declaración del Espíritu Santo que imparte conocimiento acerca de personas, de circunstancias o de una verdad bíblica, donde inspiración y revelación. Qué importante. Es un don interesantísimo. Un don capaz de entender misterios que otros no entienden. Por ejemplo, Daniel tenía el don de conocimiento. Dios le reveló incluso cosas del futuro. Juan el apóstol, allí metido en la isla de Patmos, Dios le reveló, aparte que era un profeta del Señor, Dios le reveló en ese libro tremendo de Apocalipsis cosas futuras. Daniel, Dios le reveló acerca de los 4 imperios que vendrían y todo lo que tenía que ver con el reino milenial y cómo el reino del Señor se establecería. Revelación de la palabra, conocimiento profundo, cosas ocultas traídas, ¿verdad?, a la superficie, cosas escondidas en misterios traídos a la luz. Es una declaración del Espíritu que imparte conocimiento acerca de personas. Dios puede revelar situaciones de personas específicas, de situaciones que están atravesando, de problemas almáticos que puedan tener, de problemas en familia. Dios, a través de este don, a una persona en específico, Dios le puede revelar cosas ocultas, secretas, a través de sueños, a través de visiones, a través de hablándole a su propio espíritu, ¿verdad?, acerca de cosas escondidas, de circunstancias, de verdades bíblicas que a veces están ocultas y el Señor le place revelársela a sus siervos, los profetas, o a estas personas que tienen el don de conocimiento. Normalmente un ministerio profético de oficio, por supuesto que tiene la herramienta posiblemente del don de conocimiento, porque el profeta se mueve en el mundo sobrenatural a través de revelaciones y trae, ¿verdad?, el mensaje de Dios, lo oculto de Dios, lo misterioso de Dios, como dice la palabra, ¿verdad?, los secretos de Dios al mundo de lo conocido. Así que es muy importante, es un don de inspiración y revelación. Como yo digo, un carpintero de oficio necesita un martillo y un clavo, y una sierra y otros elementos para funcionar. Por supuesto que los ministerios de oficios, sea un apóstol, sea un profeta, sea un maestro, sea un evangelista, sea un maestro, va a necesitar alguna de estas herramientas de los dones espirituales para poder manejar y funcionar en sus dones. Pero no necesariamente usted tiene que estar en un ministerio de oficio como los que hemos mencionado, el ministerio quíntuple, para tener dones espirituales.
porque quizá usted no sea carpintero, pero usted tiene un martillo en casa y un clavo, con lo cual puede clavar allí y poner un cuadro en la pared. Eso significa que el Señor va a repartir con liberalidad dones y regalos a su pueblo para que pueda funcionar en un momento determinado, aunque no esté llamado a ministerios específicos. Oh, qué hermoso, porque el Señor quiere repartir con liberalidad a todo su pueblo, para que todo su pueblo sea adornado con regalos y pueda funcionar y nos podamos ayudar uno a los otros. Así que la palabra de conocimiento. Brevemente les estoy, porque este es un programa corto, por lo tanto no podemos entrar en muchos detalles, pero solo para que tengamos una idea acerca de los dones espirituales. El don de fe. El don de fe, fe sobrenatural que imparte el Espíritu Santo al creyente para que pueda creer que Dios hará un milagro. Qué hermoso. La fe, el don de fe. Qué lindo. Ahí encontramos a Elías con el don de fe, que aunque no había lluvia, él no se basaba su fe en las circunstancias, ni en los sentidos naturales, ni en las situaciones que veía, ni en lo que le decía su propio cuerpo. Oh, su fe estaba apoyada en la palabra de Dios, en lo que Dios le había dicho. Es una fe sobrenatural que imparte el Espíritu Santo al creyente para poder entender y creer a Dios que Dios hará un milagro. Qué hermoso. Así como en el don de conocimiento, tenemos a un José, por ejemplo, que Dios le reveló cosas escondidas acerca de él, de su futuro y de su propia nación. Y o Daniel, por ejemplo, como les hablábamos de Juan en el Apocalipsis, de igual manera encontramos en el don de fe a un Elías moviéndose en el mundo de lo sobrenatural y creyéndole a Dios por lluvia, creyéndole a Dios, ¿verdad? Por fuego. Muy importante el don de fe. Bueno, dice la palabra del Señor que si tuviésemos fe como un granito de mostaza, le diríamos a ese monte, muévete, y el monte se movería. Qué tremendo. La fe, mira, Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una medida de fe para creer, una medida de fe para salvación. Pero este don de fe es diferente. Cada uno de nosotros puede creerle a Dios. No necesariamente nos estamos moviendo en ese don de fe. Este don de fe es para creer que Dios hace milagros. Es un don sobrenatural dado a algunas personas para arrebatar milagros de parte del Señor. Dones de sanidades. Qué hermoso. No dice don de sanidad, sino de sanidades, porque son muchas las áreas donde Dios quiere sanar, no solo el cuerpo, sino también el alma. Hay personas quebradas en el alma, deprimidas, hay personas que viven en angustia, en desasosiego, en desesperanza, hay personas, ¿verdad?, deprimidas, en una profunda depresión, y el Señor quiere sanar su alma, quiere sacar su alma de cautividad. También físicamente el Señor quiere sanar nuestro cuerpo, porque por su llaga somos sanados. Los dones de sanidades operarán en algunos hermanos para restaurar la salud de alguien por medios sobrenaturales y divinos. Estos son los dones de sanidades. Mire, que no hablo a través de la medicina, y la medicina es importante, ¿ok? No estamos en contra de los médicos ni de la ciencia, al contrario, sabemos que también son dones y talentos de Dios. Dice la palabra del Señor, toda buena dádiva y todo don perfecto procede del Padre de las luces. Así que el Señor también da dones y talentos a los hombres para ayudar a una humanidad doliente y muchas veces incrédula. Así que no estamos en contra de la medicina, al contrario, sabemos que son dones y talentos de Dios para la humanidad. Pero los dones de sanidades son algo sobrenatural, son dados por Dios, restauración de la salud de alguien por medios sobrenaturales y divinos. Y hay diversidad de dones de sanidades. Dios puede sanar a una persona de algo y puede sanar a otra de otra cosa. Diversidad de dones, así como también en el área almática. Don de milagros. Hay una diferencia entre los dones de sanidades y el don de milagros. Los dones de sanidades tienen que ver con la salud, la recuperación, restauración de la salud de una persona. Sin embargo, muchas personas lo confunden, la salud con los milagros. Escuchen bien, don de milagro, poder sobrenatural y divino
para alterar el curso de la naturaleza y las leyes naturales, físicas y biológicas. Y también se incluye la expulsión de demonios. ¡Qué tremendo! Poder sobrenatural y divino para alterar el curso de la naturaleza. Recordamos a Jesús multiplicando los panes y los peces. Recordamos a Jesús caminando sobre el mar, ¿verdad? Venciendo la ley de gravedad. Impresionante. Vemos también a Jesús venciendo la misma muerte cuando sacó a Lázaro de la tumba. Estos son milagros sobrenaturales. Cuando el pueblo de Dios pasó en seco por el Mar Rojo, eso es un milagro sobrenatural, donde se altera el curso de la naturaleza y las leyes naturales, físicas y biológicas. Recordamos cuando aquel profeta tremendo Eliseo hizo que el hacha ascendiera, venciendo la ley de gravedad, tremendo, o puso sal sobre aguas enfermas y fueron sanadas, curadas. Cuando Moisés echó las ramas sobre aguas amargas y se dulcificaron. Cuando el maná descendió del cielo para dar de comer a todo un pueblo que caminaba por el desierto. Esos son milagros. Pero ahí encontramos una Sara y un Abraham que no podían tener hijos, pero el Señor alteró la parte biológica. Y aunque eran ancianos, el Señor les trajo un hijo maravilloso. ¡Qué poderoso! Ese es el don de milagros. El don de milagros cuando había un ciego en el camino, ¿verdad? Y el Señor le dio la vista a un paralítico, ¿verdad? Ya esto no era una enfermedad común, normal. Era una parálisis de años, o quizás desde su juventud, ¿verdad? Sin embargo, el Señor permitió que se parara de su camastro. Qué hermoso, qué poderoso. Esos son los dones de milagro, el don de milagros. A diferencia de los dones de sanidades, es diferente porque el don de milagros, recuerden, es el poder sobrenatural y divino para alterar el curso de la naturaleza y las leyes naturales, físicas y biológicas. Poderoso. Discernimiento de espíritus. ¿Qué será el discernimiento de espíritus? Otro don sobrenatural que Dios quiere dar a su pueblo y que lo necesitamos mucho hoy, porque hay muchas corrientes extrañas, sectas, doctrinas erradas, apostasía que se está moviendo. Personas que dicen que profesan la verdad, pero están viniendo tratando de tergiversar, adulterar, cambiar, poner, quitar la palabra del Señor, contaminarla. No, ¿verdad? Como decía Pablo, algunos tratan de traer otro evangelio, pero no hay otro evangelio. Así que discernimiento de espíritu es capaz de discernir en el mundo espiritual, no solo doctrinas cerradas, doctrinas falsas, sino espíritus demoníacos, espíritus que se mueven en el mundo espiritual. Es capaz de discernir entre lo bueno y lo malo, lo que es de Dios y lo que no es de Dios, lo que es de Dios y lo que pertenece a las tinieblas. Es capaz de discernir entre la verdad y la mentira. Así que el discernimiento de espíritu es la facultad especial para juzgar si las profecías o la palabra y declaraciones son del Espíritu Santo o no lo son. Discierne entre las obras de las tinieblas y la luz. Capacidad, es la capacidad que tiene una persona por este don para ver y penetrar en el mundo espiritual. Qué lindo que el Espíritu Santo derrama y da dones, porque los dones son del Espíritu. Lo dice la misma Escritura. No son facultad nuestra, ni son poderes que podemos adjudicarnos o decir que son nuestros. Son poderes sobrenaturales que el Señor a través de nosotros manifiesta y que a través de nuestras vidas ponemos en acción para servir al cuerpo de Cristo. Qué tremendo. Capacidad para ver y penetrar en el mundo espiritual, para descubrir obras de las tinieblas, obras y artimañas de espíritus inmundos, para echar fuera también por el discernimiento de espíritu. Podemos descubrir cuando hay una obra de la tiniebla, una obra demoníaca, cuando alguien está endemoniado, cuando alguien está poseído por demonios y ¿verdad? Con ese don maravilloso de milagros podemos echar fuera demonios y expulsar todo lo negativo, todos los espíritus inmundos que puedan habitar en una persona, como lo hizo
Cristo. Cristo echó fuera demonios de aquel endemoniado gadareno. Así que es muy importante que en este tiempo, más que nunca, tengamos el don de discernimiento de espíritu, porque hay muchos espíritus engañadores que se están moviendo en el mundo, espíritus de apostasía, falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles que han salido y están saliendo para engañar a muchos y para arrastrarlos, ¿verdad? Con doctrinas cerradas. Muy importante el discernimiento de espíritu. También otro don tremendo, el don de diversos géneros de lenguas. Recordamos en el Pentecostés cómo los creyentes fueron investidos. Dice que vino un fuego poderoso, un viento recio que llenó toda la casa y hubieron lenguas repartidas de fuego sobre cada uno de ellos, y aquellos que estaban visitando de otras regiones, ¿verdad? De Mesopotamia, de Turquía, árabes, vamos a traducirlo en terminología moderna, asiáticos, africanos, turcos, árabes, griegos, que estaban ahí por la fiesta de la Pascua, el Pentecostés. Algunos eran prosélitos, ¿verdad? Que venían, que eran convertidos del mundo gentil al mundo del judaísmo, aquellos que también eran judíos pero vivían en la diáspora, en el exilio, venían a visitar en esta época Jerusalén por las fiestas nacionales judías, y ahí se encontraron con el día de Pentecostés, y dice que las lenguas que estos hombres hablaron, dadas por el Espíritu, eran lenguas bien conocidas. Ellos se asombraron y dijeron: hablan en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Qué tremendo. Muchas veces estas lenguas van a ser bien conocidas, lenguas que podemos identificar como lenguas naturales, lenguas humanas, pero también pueden existir lenguas angelicales o celestiales que solamente pertenecen al mundo espiritual. Pero el don de diversos géneros de lenguas es importante porque nos conecta, es el lenguaje celestial, conecta al hombre con el cielo y el cielo con la tierra. Es el lenguaje del espíritu, de espíritu a espíritu Dios habla. Qué tremendo, qué poderoso. Dice así, el don de diversos géneros de lengua. ¿Qué cosa es? Expresarse en su propio espíritu bajo la influencia directa del Espíritu Santo en un idioma no aprendido ni conocido. Estas lenguas pueden ser terrenales o angelicales, celestiales, y no, escuchen bien, y no se han aprendido académicamente. O sea, usted no ha ido a la escuela para aprender griego o aprender turco. No, el Espíritu Santo puede tomar su lengua y usted puede hablar en una lengua conocida que alguien puede identificar, como también puede hablar en lenguas celestiales, angelicales, que quizás nadie puede identificar sino por el Espíritu Santo. Así que muy interesante, no se han aprendido académicamente. En otro don, la interpretación de lenguas. No estoy diciendo la traducción, porque la traducción se trata de hacer simultánea y casi similar, aunque a veces pueden haber cosas diferentes, pero la interpretación es la esencia de lo que la persona está hablando en lenguas. Una persona puede estar hablando una lengua celestial o humana, y otra persona o la misma persona que tiene el don de interpretación de lenguas puede estar, ¿verdad?, interpretando la esencia del mensaje de lo que Dios le quiere dar al pueblo. La interpretación de lengua es la facultad especial para interpretar lo que se dice en lenguas. Qué interesante. Es una facultad dada por el Espíritu para interpretar lo que otra persona o la misma persona puede también interpretarla si tiene el don de interpretación de lengua. Recuerden, no es traducción, es una interpretación dada por el Espíritu para revelar la esencia, ¿verdad? La esencia de lo que la persona está hablando en lengua, para que el Espíritu pueda hacerlo bien traducible y todos podamos entender ese lenguaje de lenguas que se está hablando en un idioma desconocido pueda ser interpretado para que las personas sean edificadas. La interpretación de lenguas permite que esa palabra en lenguas, ¿verdad?, sea como un mensaje profético, porque usted va a recibirlo en su propio idioma, el mensaje claro de Dios. Qué hermoso. Bueno, los esperamos en el próximo programa de Tiempo de Dios y continuamos hablando del Espíritu Santo. La próxima semana será bien poderosa. Vamos a hablarles del fruto
del Espíritu, porque los dones los da el Espíritu y son del Espíritu, pero el fruto procede también del Espíritu. Todo es del Espíritu para bendecir a su pueblo, para animar a su pueblo, para edificar a su pueblo, para levantar y redarguir también a su pueblo y llevarlo a la madurez de la vida espiritual y a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Nos vemos en el próximo encuentro en Tiempo de Dios a través de su canal Vida TV. Que Dios los bendiga.